Las cadenas de hierro se me clavaban en las muñecas, una mordedura cruel que sentía hasta los huesos mientras dos guardias me arrastraban por el antiguo pasillo de piedra. Mis pies descalzos raspaban el frío suelo, dejando unas ligeras manchas de sangre que ya ni percibía. El dolor había sido mi compañero constante los últimos 3 días, desde que me encontraron en los bosques de la frontera, medio muerta por la exposición, aferrada a un diario de cuero que no recordaba haber cogido. Más rápido, escoria humana, gruñó uno de los guardias, tirando de mí hacia adelante. Tropecé, pero mantuve la mirada baja. Esa lección la había aprendido el primer día. Nunca mirarlos a los ojos, nunca hablar si no me hablaban, nunca mostrar miedo. Aunque el corazón me golpeara con tanta fuerza que pensé que me rompería las costillas, el pasillo desembocó en un enorme salón que me robó el poco aliento que me quedaba. Cientos de personas. No personas. Lobos en piel humana llenaban el espacio. Sus ojos brillaban con un interés depredador mientras me arrastraban al centro. El techo se alzaba 12 metros, tallado con intrincados lobos atrapados en cacerías eternas. Las antorchas proyectaban sombras danzarinas sobre rostros demasiado hermosos, demasiado afilados, demasiado diferentes para ser humanos. En el extremo opuesto, elevado sobre un estrado de piedra negra, se alzaba un trono que parecía tallado de un solo árbol masivo, sus raíces extendiéndose como venas por el suelo. Y en ese trono estaba él. Incluso desde esa distancia sentí el peso de su presencia como algo físico, apretándome el pecho. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 30, con el pelo oscuro que le caía justo por el cuello de la camisa y un rostro que podría haber sido cincelado en mármol. Pero fueron sus ojos los que me robaron el aliento. Eran de color ámbar, brillantes como oro fundido, y seguían mi movimiento con la concentración de un lobo que observa a una presa herida. El Alfa Carlos. Su nombre lo había oído susurrar a los guardias. Gobernante de la manada del norte. El cambiaformas más poderoso en 5 territorios. Y el hombre que decidiría si vivía o moría. Recuerdo que, en ese momento, mi mente se aferraba a la más mínima esperanza, a un recuerdo fugaz de mi abuela. Ella solía decir que incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña chispa puede encender un fuego. No era supersticiosa, no de la manera en que esta gente lo era, pero en ese salón, bajo la mirada penetrante de Carlos, me pregunté si esa chispa existía en mí, o si simplemente estaba condenada a extinguirme. Pensé en el olor a hierbas de su jardín en el pueblo, en sus manos fuertes, que siempre parecían saber qué hacer. ¿Cómo reaccionaría ella a todo esto? ¿Creería ella en lobos que se transformaban y en marcas que sellaban destinos? Probablemente me habría dicho que rezara, pero en ese momento mis rezos se habían secado. Solo quedaba la adrenalina y un miedo frío, casi paralizante. ¡Presenten a la intrusa! La voz de Carlos resonó, profunda y autoritaria, provocando un escalofrío en la multitud reunida. Los guardias me tiraron de rodillas. Apenas logré sostenerme. Mis palmas golpearon la piedra con la fuerza suficiente para escocerme. A mi alrededor la multitud se acercaba, sus susurros subiendo como el silbido del viento entre hojas secas. Juemana, apesta a miedo. ¿Por qué malgastar el tiempo del alfa? Solo mátenla y listo. Carlos descendió los escalones del estrado con la gracia fluida de su animal. Se movía como violencia envuelta en control, cada paso deliberado. Atrapada 3 millas dentro de nuestro territorio con documentos robados de la manada. ¿Lo niegas? Mi garganta se cerró. Quería negarlo, gritar que había estado corriendo por mi vida, que nunca había robado nada,
que ni siquiera sabía lo que decían esos documentos, pero las palabras se quedaron atascadas como fragmentos de cristal. Mírame cuando te hablo. No fue una petición. La orden en su voz tiró de algo profundo en mi pecho, algo primordial que no tenía por qué responder a una criatura como él. Lentamente levanté la vista. El impacto de su mirada me golpeó como un puño. De cerca era devastador, todo ángulos afilados y poder apenas contenido. Una fina cicatriz cruzaba su ceja izquierda, una línea plateada que solo lo hacía más peligroso. Pero fue la inteligencia en esos ojos ámbar lo que más me aterrorizó. No era una bestia sin mente, era algo mucho peor, un depredador que podía pensar. No robé nada, logré decir, mi voz apenas un susurro. Estaba corriendo, no sabía dónde estaba. ¿Corriendo de qué? De él, del hombre que juró que me amaba, y luego me encerró en un sótano durante 3 meses, de la vida que pensé que quería, que se convirtió en una pesadilla. No importa, susurré. Algo brilló en la expresión de Carlos. Apareció y desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. Tienes razón, no importa. Se giró para dirigirse a la multitud. La ley es clara. Los humanos que traspasan las tierras de la manada y roban nuestros secretos pierden sus vidas, a menos que alguien quiera hablar en su defensa. Silencio, pesado y absoluto. Mi corazón se desplomó. Por supuesto, nadie me defendería. No era nada para ellos, menos que nada. Solo otra humana débil que había tropezado en un mundo que la masticaría y escupiría sus huesos. Entonces está decidido. Carlos se movió detrás de mí y sentí cada músculo de mi cuerpo contraerse de terror. Pero antes de que ejecutemos el juicio, la ley de la manada exige que nos aseguremos de que no tiene derecho a protección. Desnúdenla. Las palabras no se registraron al principio. Luego unas manos me agarraron los hombros, tirando de los jirones de mi camisa, y lo entendí. Primero me humillarían, me destrozarían por completo antes de matarme. No, esperen, por favor, luché. Pero los guardias eran demasiado fuertes, sus agarres como acero. La fina tela se rasgó fácilmente, exponiendo mi espalda al aire frío y a cientos de ojos hambrientos. Los abucheos de la multitud subieron aún creciendo. Cerré los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. No les des la satisfacción. No dejes que te vean romperte. Luego, silencio. Silencio total, absoluto. Tan repentino que fue más fuerte que los abucheos. Mis ojos se abrieron de golpe. Los guardias me habían soltado, retrocediendo con expresiones de puro asombro. Alrededor del salón, los lobos caían de rodillas uno por uno. Una ola de sumisión extendiéndose por la multitud como un incendio forestal. Y Carlos, el Alfa Carlos, que había estado a punto de pronunciar mi sentencia de muerte, se quedó inmóvil a 1 metro de distancia, su rostro sin color, sus ojos ámbar abiertos con algo que parecía horror. Imposible, respiró. Me giré, intentando ver lo que todos veían, pero no podía ver mi propia espalda. ¿Qué? ¿Qué es? Carlos cayó sobre una rodilla, la cabeza inclinada, su enorme figura repentinamente humilde. Cuando habló, su voz llegó a cada rincón del silencioso salón. La marca de la luna. Me miró y vi mi propia confusión reflejada en sus ojos, mezclada con algo que podría haber sido miedo. Llevas la marca de la elegida de la luna, la compañera del verdadero alfa. El mundo se inclinó, mis rodillas flaquearon, pero unas manos fuertes me atraparon antes de que golpeara el suelo de piedra. No los guardias esta vez. Él.
El agarre de Carlos fue sorprendentemente suave mientras me sujetaba, aunque pude sentir el temblor que recorría sus dedos. Cuando levanté la vista, su rostro estaba a centímetros del mío, esos ojos ámbar escudriñando mis rasgos como si intentara resolver una ecuación imposible. «¡Cúbranla!», ordenó, su voz ronca. «¡Ahora!». Alguien me echó una pesada capa sobre los hombros, piel suave forrada de seda que olía a pino y a algo salvaje. La sujeté con manos temblorosas, consciente de repente de lo expuesta que había estado, de cómo cada ojo en ese enorme salón había visto la marca que, según ellos, tenía en la espalda. «Mi Alfa». La voz de una mujer cortó el silencio atónito. Me giré para ver a una mujer rubia impresionante adelantarse entre la multitud, sus ojos verdes brillando con una furia apenas contenida. «Esto debe ser un truco. Una humana no puede llevar la marca de la luna. Es imposible». Carlos, sin embargo, respondió con una mirada que habría hecho temblar a cualquiera, menos a ella. «¿Cuestionas lo que todos presenciamos, Elena?». Su tono bajó a algo peligroso, y Elena se quedó rígida. «No cuestiono nada, Alfa, pero quizás un examen más detenido esté justificado, por nuestros curanderos, en privado». La forma en que enfatizó privado me revolvió el estómago. La mandíbula de Carlos se apretó. «El consejo se reunirá en 1 hora. Hasta entonces, María es mi protección personal. Cualquiera que la toque me responderá a mí». Barrió con la mirada a los lobos reunidos, y los vi encogerse como perros regañados. «Disueltos». La multitud se dispersó en un torbellino de susurros y miradas hacia atrás. Me quedé helada en el centro del salón que se vaciaba, consciente de la presencia de Carlos a mi lado como un horno que irradiaba calor. Quería correr, exigir respuestas, despertar de la pesadilla febril que había engullido mi vida por completo. En cambio, hice la única pregunta que importaba. «¿Qué es una marca de la luna?». Carlos estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, no me miró. «Una leyenda. Algo de las viejas historias que la mayoría de nosotros pensaba que era un mito». Se giró, haciéndome un gesto para que lo siguiera. «Ven, necesitamos hablar en privado. No voy a ir a ninguna parte contigo». Las palabras salieron más valientes de lo que me sentía. «Hace 5 minutos ibas a matarme. Hace 5 minutos no sabía lo que eras». Sus ojos se encontraron con los míos, y la intensidad me hizo dar un paso atrás involuntario. Ahora todo ha cambiado para ambos. Contra todo instinto de supervivencia que me gritaba que corriera, me encontré siguiéndolo por una puerta lateral y subiendo una escalera de caracol. El castillo, porque ¿cómo llamar sino a esa masiva fortaleza de piedra? Era un laberinto de corredores y arcos, todos tallados con esos mismos lobos cazadores. Las antorchas parpadeaban en apliques de hierro, proyectando sombras que parecían vivas. Carlos me condujo a un juego de puertas dobles talladas, abriéndolas para revelar un estudio que me dejó sin aliento. Ventanales de suelo a techo daban a un bosque que se extendía hasta el horizonte. Pinos oscuros salpicados de nieve temprana. Libros forraban cada pared, miles de ellos, sus lomos gastados por el tiempo. Un fuego crepitaba en una chimenea de piedra lo suficientemente grande como para entrar de pie. «Siéntate», dijo Carlos, señalando una silla de cuero cerca del fuego. Me quedé de pie. «Dime qué está pasando. ¿Qué es esa marca? ¿Por qué todos...?» Luché por las palabras. «¿Por qué se inclinaron?». Carlos se acercó a un armario, sirviendo un líquido ámbar en 2 vasos. Me ofreció uno. Al no tomarlo,
Lo dejó sobre la mesa a mi lado y bebió el suyo de un trago. La marca de la luna aparece una vez por generación, si acaso. Identifica a la verdadera compañera del linaje alfa, la mujer destinada a estar junto al líder de la manada, a compartir su poder, a concebir la próxima generación de alfas. Volvió a llenar su vaso mirando el fuego. Mi abuela la llevó, mi madre no. Nunca esperé verla en mi vida. Eso es una locura. Mi voz se elevó a pesar de mí misma. Soy humana, ni siquiera creo en lazos y destinos. Y señalé salvajemente la ventana. El bosque, la situación imposible. Esto es una locura. Lo sé. Por primera vez, algo parecido al agotamiento cruzó su rostro. Parecía más viejo, repentinamente cargado por algo que no pude nombrar. Créeme, esto es lo último que quería. Las palabras dolieron más de lo que deberían haberlo hecho. ¿Qué se supone que significa eso? Carlos se giró para mirarme de lleno y vi el conflicto que rugía detrás de sus ojos. Significa que he pasado toda mi vida luchando por unir a las manadas, por traer estabilidad a los nuestros después de décadas de guerra. He hecho sacrificios que no puedes imaginar, y ahora el destino me lanza una compañera humana. Alguien que no sabe nada de nuestro mundo, que será vista como débil, que cada manada rival usará como arma contra mí. Dejó su vaso con más fuerza de la necesaria. Eres una carga que no puedo permitirme. La honestidad brutal me golpeó como una bofetada, pero debajo del escozor sentí algo más, una chispa de ira que quemó el miedo. Entonces déjame ir. Haz como si nunca hubieras visto esta marca. Yo no pedí nada de esto. ¿Crees que es tan simple? La risa de Carlos fue amarga. Cientos de lobos presenciaron la marca. Mañana cada manada desde aquí hasta la costa lo sabrá. Te cazarán, ya sea para controlarme a través de ti o para matarte y debilitarme. El único lugar donde estás segura es aquí, bajo mi protección. Así que soy una prisionera. Estás viva. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de verdad. Eso es más de lo que habrías estado hace una hora. Me dejé caer en la silla, mis piernas finalmente cediendo. La capa me envolvió, suave y cálida, oliendo a él, a desierto y a humo, y a algo indefiniblemente diferente. Quería llorar, gritar, exigir que el universo se llevara de vuelta la broma cósmica que me estaba jugando. En cambio, pregunté en voz baja, ¿qué pasa ahora? Carlos se acercó a la ventana, sus anchos hombros silueteados contra la luz moribunda. Ahora descubriremos cómo sobrevivir a esto, los dos. Me desperté con la sensación de una seda desconocida contra mi piel y la luz de la luna que entraba por unas ventanas que no reconocía. Por un instante de dicha, pensé que las últimas 24 horas habían sido una pesadilla. Luego vi la enorme cama con dosel, las paredes de piedra colgadas con tapices de lobos corriendo, y la realidad regresó con un peso aplastante. Estaba en el castillo de Carlos, en una habitación de invitados que me había asignado después de nuestra tensa conversación. Llevaba un camisón que alguien había dejado doblado en una silla, porque mi propia ropa eran poco más que harapos. Y en mi espalda, aunque todavía no podía verla, aparentemente había una marca que me había convertido en la persona más valiosa y vulnerable de este mundo sobrenatural. Un suave golpe precedió a la apertura de la puerta. Me senté, agarrando las sábanas, pero me relajé ligeramente al ver que era una joven que llevaba una bandeja. La chica no debía tener más de 20 años, con el pelo cobrizo trenzado por la espalda y unos ojos castaños cálidos que parecían sinceramente amables. «Siento haberla despertado, señorita», dijo con suavidad. El alfa pidió que lo acompañara para el desayuno.
Dejó la bandeja en una mesa auxiliar. Pan fresco, queso, fruta y té que olía a hierbas y miel. Soy Ana. Me han asignado como su asistente. No necesito una asistente. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. No me quedaré mucho tiempo. La expresión de Ana parpadeó con algo de compasión, quizás. También he traído ropa. El alfa pensó que usted quizás querría, bueno, pensó que preferiría algo adecuado. Señaló un vestido tendido en una silla. Lana de color verde oscuro, sencillo pero bien hecho, con la espalda alta que cubriría la marca con la que todos parecían tan obsesionados. La amabilidad me tomó por sorpresa. Había esperado una prisión, guardias, cadenas, no bandejas de desayuno y opciones de ropa pensadas. Eso hacía que desconfiara aún más de todo. ¿Dónde está él? El alfa está en su comedor privado. Puedo mostrarle el camino cuando esté lista. Ana se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Señorita, sé que esto debe ser aterrador, pero el Alfa Carlos no es como las historias. Es duro, sí, pero es justo. Nos ha mantenido a salvo cuando otras manadas nos habrían destrozado. Pase lo que pase, podría ser mucho peor que tener su protección. Después de que Ana se fue, me obligué a comer. Mi cuerpo necesitaba combustible, aunque mi estómago estuviera revuelto por la ansiedad. El vestido me quedaba perfectamente, lo que me inquietó más de lo que debería. ¿Cómo habían sabido mi talla? ¿Cuánto tiempo me habían estado observando antes de capturarme? Capturada. La palabra se me quedó grabada en la mente mientras seguía a Ana por los pasillos serpenteantes. Eso era lo que era esto, por muy bonita que fuera la jaula. El comedor era más pequeño de lo que esperaba, incluso íntimo, con una mesa para unas 10 personas. Carlos estaba en la ventana, de espaldas a mí, vestido con pantalones oscuros y una camisa sencilla que no disimulaba la poderosa constitución que tenía debajo. Se giró cuando entré, y observé cómo algo complicado cruzaba su rostro. «Te ves mejor», dijo simplemente, «más descansada. Parezco una muñeca que has vestido». Las palabras salieron más mordaces de lo que pretendía, pero no las retiré. La mandíbula de Carlos se apretó. «¿Preferirías los harapos con los que llegaste?» Intentaba mostrarte una decencia básica. La decencia sería dejarme ir. «Lo hablamos anoche. ¿Sabes por qué eso es imposible?» Señaló la mesa donde se había dispuesto comida para más de 2 personas. «Siéntate, tenemos cosas que discutir antes de la reunión del consejo». Me quedé de pie. «¿Qué reunión del consejo?» «Aquella donde decidirán qué hacer contigo». Carlos sirvió café con manos firmes, aunque la tensión irradiaba de su cuerpo. «Los ancianos de la manada se reúnen en 2 horas. Querrán examinar la marca, verificar su autenticidad, determinar qué significa para la ley de la manada y la sucesión». ¿Examinar? La palabra me revolvió la piel. ¿Quieres decir que querrán desnudarme de nuevo y pasearme como si fuera...? No. La fuerza en su voz me detuvo en seco. El examen lo hará nuestra curandera, Iris, en privado. Solo tendrás asistentes femeninas. No permitiré que te humillen más. Algo oscuro brilló en sus ojos. Lo que pasó en ese salón ayer, eso era ley de manada, pero también fue crueldad. Asumo la responsabilidad por ello. La disculpa, si es que lo fue, me tomó por sorpresa. Me había formado una imagen de él como un monstruo, pero el hombre que tenía delante parecía conflictuado, cargado con el peso del liderazgo de una manera que yo apenas empezaba a entender. ¿Por qué te importa? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Dijiste que soy una carga,
que soy lo último que querías. Carlos dejó su taza con cuidado. Porque quisiese esto o no, la marca te convierte en mía para protegerla. Eso no es una responsabilidad que me tome a la ligera. Se acercó y luché contra la urgencia de retroceder. Necesitas entender en qué te estás metiendo hoy. Algunos miembros del consejo te verán como un regalo, prueba de que la propia luna ha bendecido mi liderazgo. Otros te verán como una amenaza a la pureza de la manada, una humana contaminando nuestro linaje. ¿Y tú qué me ves como? Mi corazón latía con fuerza mientras sostenía su mirada. Carlos permaneció en silencio por un largo momento, esos ojos ámbar escrutando mi rostro. Todavía no lo sé, admitió con cruda honestidad, pero estoy tratando de averiguarlo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Un hombre entró, alto, de pelo oscuro, con la misma gracia depredadora que Carlos, pero con un filo más duro en sus facciones. Sus ojos se clavaron en mí con hostilidad no disimulada. Así que esta es la humana que ha puesto a la manada patas arriba, dijo, su voz destilando desprecio. No parece gran cosa. Cuidado, Marco. El tono de Carlos bajó a algo peligroso. Recuerda de quién estás hablando. La risa de Marco fue fría. Oh, lo recuerdo. La supuesta luna, la humana que lleva una marca que la mitad del consejo cree que es falsa. Dirigió su atención por completo a mí, y vi el desafío en sus ojos. Dime, humana, ¿qué harías si te dijera que esa marca en tu espalda podría ser una trampa elaborada? Que alguien podría haberla puesto ahí para manipular al alfa. Se me heló la sangre. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Dijo Marco, acercándose a pesar del gruñido de advertencia de Carlos. Es de que hay fuerzas en movimiento que no puedes entender. Y si no eres lo que dices ser, si esa marca es una falsificación, entonces ya estás muerta. Carlos se movió más rápido de lo que mis ojos pudieron seguir. En un momento, Marco estaba a 1 metro, sonriendo con crueldad calculada. Al siguiente, estaba estampado contra la pared. El antebrazo de Carlos presionado contra su garganta, un gruñido bajo retumbando desde lo profundo del pecho del alfa. «Te olvidas de quién eres, Beta». La voz de Carlos había bajado a algo inhumano, algo que hizo que cada vello de mis brazos se erizara. Ella está bajo mi protección. Amenázala de nuevo, y tu rango de sangre no te salvará. Marco no luchó, pero sus ojos brillaron con una luz ámbar. El lobo se levantó para aceptar el desafío. No amenazo, hermano. Advierte. Estás tan concentrado en esta humana que no ves el panorama general. La manada del sur ha estado demasiado silenciosa. José no ha hecho un movimiento en meses y sabes que ha estado esperando cualquier debilidad. Basta. Carlos lo soltó, retrocediendo con un esfuerzo visible. Discutiremos la política de manada más tarde. Déjanos. Marcos enderezó la camisa. Su mirada se deslizó hacia mí con algo que podría haber sido lástima. Cuídate, humana. No todos en este castillo te quieren viva. Salió a grandes zancadas, dejando una estela de tensión tan espesa que pude saborearla. Encontré mi voz, aunque temblaba. Te llamó hermano. Medio hermano. Carlos se acercó a la ventana, poniendo distancia entre nosotros. Mismo padre, diferentes madres. Es mi Beta, segundo al mando. Normalmente es más controlado que eso. Exhaló lentamente. Sin embargo, no se equivoca al decir que el momento es sospechoso. ¿Crees que alguien me puso esta marca? Mi mano instintivamente buscó mi espalda, aunque todavía no sentía nada inusual allí. ¿Es eso siquiera posible? No lo sé. Eso es lo que Iris determinará. Carlos se volvió hacia mí,
y por primera vez vi una incertidumbre genuina en su expresión. Las marcas de la luna se suponen que son sagradas y posibles de falsificar, pero Marco tiene razón. Tu aparición ahora, con todo lo demás en movimiento, es conveniente. ¿Conveniente para quién? Sentí que la ira se elevaba por encima de mi miedo. Yo no pedí estar aquí. Estaba huyendo por mi vida cuando tus guardias me encontraron. ¿Crees que de alguna manera orquesté ser capturada, torturada y casi ejecutada solo para... ¿Qué? ¿Engañarte para que me protegieras? La gente ha hecho cosas peores por el poder. No quiero poder. Las palabras explotaron de mí. Quiero volver a casa. Quiero mi vida humana normal y aburrida de vuelta. Quiero olvidar que los hombres lobo y la magia y el destino siquiera existen. Mi voz se quebró en la última palabra y me odié por ello. Todos estáis tan concentrados en lo que esta marca significa para vosotros, para vuestra política de manada y vuestras luchas de poder. ¿Alguien se ha detenido a pensar en lo que esto significa para mí? El silencio que siguió se sintió pesado como una piedra. Carlos me miró fijamente, algo cambiando en su expresión, los bordes duros suavizándose ligeramente. No, dijo en voz baja. Supongo que no lo hemos hecho. Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. Entró una mujer, anciana pero de espalda recta, con el pelo plateado trenzado en una intrincada corona y ojos que brillaban con aguda inteligencia. Llevaba túnicas del color de la luz de la luna, y el aire a su alrededor parecía brillar con algo que no pude nombrar. Iris. La postura de Carlos se relajó ligeramente. Gracias por venir. Como si me fuera a perder esto. La mirada de la anciana se fijó en mí con una intensidad inquietante. Así que tú eres la que está causando todo este revuelo. Ven aquí, niña. Déjame verte bien. Miré a Carlos, quien asintió. Lentamente me acerqué a la curandera. De cerca, Iris olía a hierbas y a humo de leña, y sus ojos, gris pálido, casi plateados, parecían mirarme a través de mí, en lugar de a mí. Date la vuelta lentamente. Lo hice, mi corazón martilleando. Sentí los dedos de Iris trazar mi columna vertebral a través de la tela del vestido. Suave pero intencional, el tacto envió cosquilleos por mi piel como electricidad estática. Interesante, murmuró Iris. Muy interesante, de verdad. Bueno, la voz de Carlos tenía un filo. Es genuina. Paciencia, Alfa. Estas cosas requieren un examen adecuado. Iris se colocó delante de mí de nuevo, estudiando mi rostro con esa mirada penetrante. Dime, niña, ¿siempre has podido ver en la oscuridad mejor que otros humanos? La pregunta me sorprendió. Sí, de hecho, desde que era niña, pensé que todo el mundo podía. ¿Y las heridas? ¿Te curas más rápido de lo normal? Pensé en los cortes de mis pies de ayer, ya costras y apenas sensibles, en las innumerables veces que me había recuperado de enfermedades más rápido que mis amigos, que me había recuperado de lesiones que deberían haber tardado semanas. Siempre lo había atribuido a buenos genes. A veces, admití. Iris intercambió una mirada con Carlos que no pude interpretar. La marca necesita ser examinada directamente. ¿Estás dispuesta? Cada instinto me gritó que me negara, que mantuviera esa última barrera entre yo y esos extraños. Pero pensé en las palabras de Marco, en la sospecha que había visto en los ojos de Carlos. Si había alguna posibilidad de que todo esto fuera un error cósmico que pudiera corregirse. Sí, susurré. Iris señaló una cámara privada junto al comedor. Ven, solo nosotras. El Alfa esperará aquí. Carlos comenzó a protestar, pero Iris lo silenció con una mirada.
Ley de manada, chico, la conoces tan bien como yo. Ahora siéntate y practica esa paciencia de la que siempre hablas. La cámara privada era más pequeña, más cálida, iluminada por velas que proyectaban sombras danzarinas en las paredes. Ana apareció de algún lugar, ofreciéndome una sonrisa tranquilizadora mientras me ayudaba a quitarme el vestido. Me quedé solo con la delgada camisa, sintiéndome más vulnerable que en el gran salón. Dale la espalda al espejo, ordenó Iris, y de repente lo entendí. Por fin iba a ver esa marca que había puesto mi mundo patas arriba. Me di la vuelta, estirando el cuello para mirar por encima de mi hombro. A la luz de las velas reflejada en el espejo ornamentado, la vi. Entre mis omóplatos, abarcando el ancho de mi espalda, había una marca que parecía brillar con su propia luz interior. Una luna creciente rodeada de intrincadas runas en forma de lobo. La línea plateada contra mi piel, como si la luz de la luna líquida se hubiera vertido directamente en mi carne. Era hermosa, aterradora, innegablemente real. «Oh, dioses», exhalé. «No los dioses, niña». La voz de Iris tenía algo parecido a la reverencia. «La propia luna, y te ha marcado con un propósito mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros entiende». No podía dejar de mirar mi reflejo. La marca latía suavemente con cada latido de mi corazón. Las líneas plateadas parecían cambiar y bailar a la luz de las velas. Era parte de mí. Podía sentirla ahora, como un segundo pulso bajo mi piel, cálida y viva e imposiblemente antigua. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Mi voz sonó distante a mis propios oídos. Iris se acercó, sus dedos curtidos flotando justo encima de la marca sin llegar a tocarla. Eso es lo fascinante. La luminiscencia sugiere que acaba de despertar, quizás en los últimos días, pero la profundidad del grabado. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Esta marca ha estado latente en tu linaje durante generaciones. Esperando. Eso es imposible. Soy humana. Mis padres eran humanos. Mis abuelos. Mi voz se quebró. No hay sangre de lobo en mi familia. ¿Estás segura? Los ojos grises de Iris se encontraron con los míos en el espejo. Cuéntame sobre la familia de tu madre, tu abuela. Se me apretó la garganta. Nunca conocí a mi abuela. Desapareció antes de que yo naciera. Mi madre nunca habló de ella. Y cuando preguntaba, recordaba cómo el rostro de mi madre se cerraba, el dolor que parpadeaba en sus ojos antes de cambiar de tema. Ella decía, algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Ah, la expresión de Iris se volvió conocedora. ¿Y tu madre tenía alguna habilidad inusual? Sentidos agudizados, una afinidad por los animales. Los recuerdos volvieron sin ser llamados. La extraña habilidad de mi madre para leer a la gente, para sentir el peligro antes de que llegara. La forma en que los animales salvajes se le acercaban sin miedo. Como siempre sabía cuándo se avecinaba una tormenta. Podía oler la lluvia horas antes de que cayera la primera gota. Ella lo llamaba intuición. Susurré. Solo buenos instintos. No hay tal cosa como solo cuando se trata de linajes. Iris dio un paso atrás, asintiendo a Ana, quien me ayudó a ponerme el vestido de nuevo. Tu abuela probablemente llevaba el gen recesivo, sangre de lobo diluida, pero no destruida. Saltó a tu madre, pero despertó en ti. Y cuando cruzaste al territorio de la manada, cuando te acercaste al alfa, sonrió ligeramente. La marca reconoció su pareja. Así que es real. Me aparté del espejo, sintiendo el peso de la certeza asentarse sobre mí. ¿Realmente soy su compañera destinada? La luna no comete errores, niña, aunque le gusta mantener sus razones misteriosas.
Iris se dirigió a la puerta, luego hizo una pausa. Una cosa más, esa marca seguirá despertando aspectos de tu herencia. Puede que te encuentres experimentando cambios, sentidos agudizados, mayor fuerza, quizás incluso la capacidad de comunicarte con los miembros de la manada a través del lazo. No te asustes, deja que venga naturalmente. Después de que Iris se fue a informar a Carlos, Ana me ayudó a volver a trenzarme el pelo, su tacto suave y cuidadoso. Me alegro de que sea real, dijo la joven en voz baja. Hemos estado sin una luna durante tanto tiempo. La manada necesita equilibrio, alguien que temple los bordes más duros del alfa. No sé cómo ser lo que necesitan. Encontré los ojos de Ana en el pequeño espejo. No sé nada de vuestro mundo. Quizás por eso eres perfecta para ello. Ana terminó la última trenza. A veces, los líderes más fuertes son los que ven las cosas de manera diferente. Cuando regresé al comedor, encontré a Carlos de pie exactamente donde lo había dejado, mirando por la ventana con las manos entrelazadas a la espalda. Pero en el momento en que entré, giró la cabeza y algo en su expresión me cortó el aliento. Él sabía. Iris se lo había dicho. Así que dije, tratando de mantener mi voz firme, aparentemente soy parte lobo. Sorpresa, Carlos se volvió completamente para mirarme, y por primera vez desde que nos conocimos, vi algo en sus ojos que no era sospecha, cálculo o deber. Era algo más crudo, más vulnerable. Iris me explicó la teoría del linaje. Tiene sentido. La marca no te habría elegido de otra manera. Dio un paso más cerca, luego se detuvo como si luchara contra un tirón invisible. El consejo se reúne en 1 hora. Aceptarán la evaluación de Iris, pero habrá pruebas, desafíos a tu posición. Algunos querrán pruebas de que puedes manejar las responsabilidades de una luna. ¿Qué tipo de pruebas? Políticas, principalmente. Preguntas sobre la ley de la manada, tu voluntad de someterte a la ceremonia de unión, tu capacidad para imponer respeto a los lobos que ven a los humanos como presas. Su mandíbula se apretó y añadió, y una prueba física, una carrera con la manada durante la luna de mañana por la noche. No te transformarás, obviamente, pero tendrás que mantener el ritmo para demostrar que perteneces. No puedo seguir el ritmo de los hombres lobo. Mi voz se elevó con pánico. Eso es una locura. Me harán pedazos. No, la fuerza en la voz de Carlos detuvo mis pensamientos en espiral. Estarás bajo mi protección. Cualquiera que te haga daño me responderá a mí. Y con la marca despertando, señaló vagamente. Puede que te sorprendas a ti misma. Me dejé caer en una silla, mis piernas de repente débiles. Esto realmente está pasando. No hay salida, ¿verdad? Carlos estuvo en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era más suave de lo que jamás la había oído. Si realmente quieres irte, si estás dispuesta a arriesgar el peligro, no te mantendré prisionera. Pero María se acercó, agachándose para quedar a la altura de mis ojos. Cada manada en 1000 kilómetros habrá oído hablar de ti a estas alturas. La humana que lleva la marca de la luna. Serás cazada, disputada, utilizada como peón en juegos de poder que no puedes imaginar. Aquí, al menos tienes una oportunidad. Tenemos la oportunidad de resolver esto juntos. ¿Juntos? La palabra se sintió extraña en mi lengua. Ni siquiera me quieres aquí. Tú mismo lo dijiste. Dije que eras una carga que no podía permitirme. Los ojos ámbar de Carlos mantuvieron los míos, y vi la guerra que rugía detrás de ellos. Nunca dije que no te quisiera. El aire entre nosotros de repente se sintió cargado, eléctrico.
Mi corazón latía por razones completamente diferentes ahora, y podía jurar que sentía algo tensarse en mi pecho, como un hilo invisible conectándome a este hombre que debería haber sido mi verdugo. El lazo, respiré. Lo siento. ¿Tú también? Desde el momento en que vi la marca, me ha estado atrayendo, exigiendo que te reclame, te proteja, te mantenga cerca. La expresión de Carlos se ensombreció con algo que podría haber sido anhelo. Se puso de pie abruptamente, poniendo distancia entre nosotros. Pero no forzaré esto. Pase lo que pase, la elección debe ser tuya. Antes de que pudiera responder, una campana sonó en algún lugar profundo del castillo. 3 notas pesadas que parecieron vibrar en mis huesos. El consejo, dijo Carlos con gravedad. Es hora. La sala del consejo no se parecía en nada al gran salón donde me habían presentado por primera vez. Esta sala era circular, tallada en piedra oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. 12 sillas dispuestas en semicírculo miraban hacia una plataforma elevada, donde se encontraba el trono de Carlos, más sencillo que el del gran salón, pero no menos imponente. Detrás de él, un enorme ventanal circular enmarcaba el bosque más allá, donde las nubes de tormenta se cernían en el horizonte. Me quedé junto a Carlos mientras los miembros del consejo entraban, cada uno irradiando un poder que me erizaba la piel. Eran mayores, la mayoría de ellos, con hilos de plata en el cabello y ojos que albergaban siglos de sabiduría acumulada y sospecha. Reconocí a Iris, quien tomó asiento con un ligero asentimiento en mi dirección. Marco entró el último, su expresión cuidadosamente neutral mientras se paraba detrás de una silla vacía. El consejo reconoce al Alfa Carlos, anunció un anciano con una voz como piedras moliéndose. Y a la mujer humana que lleva la marca. Su nombre es María, dijo Carlos. Su tono no admitía discusión. Y se la tratará con el respeto debido a quien ha sido marcada por la luna. Una mujer de pelo gris acero y facciones afiladas se inclinó hacia adelante. El respeto debe ganarse, Alfa. La marca puede ser genuina, pero eso no significa que sea digna del título que promete. Su mirada recorrió a María con desprecio no disimulado. La consejera Elena habla por aquellos que cuestionan si una humana, incluso con linaje latente, puede cumplir con los deberes de Luna. Entonces que la consejera Elena exponga sus objeciones claramente. La mano de Carlos se movió casi imperceptiblemente más cerca de la mía. No me tocó del todo, pero lo suficiente como para que sintiera el calor de su presencia. Elena se puso de pie, sus movimientos depredadores a pesar de su edad. Una luna debe ser lo suficientemente fuerte como para liderar en ausencia del alfa. Debe imponer respeto a cada lobo de la manada. Debe estar dispuesta a anteponer la supervivencia de la manada a la comodidad personal, a la moralidad humana, incluso a su propia vida. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. ¿Puedes afirmar honestamente que esta chica asustada es capaz de algo de eso? Las palabras dolían porque contenían verdad. Yo tenía miedo. No conocía sus leyes, sus costumbres, su brutal jerarquía. Pero algo en el tono despectivo de Elena encendió una chispa de ira que ardía más fuerte que mi miedo. Tiene razón, dije, y sentí a Carlos tensarse a mi lado. Estoy asustada. Soy humana. Y hace 5 días ni siquiera creía que existieran los hombres lobo. No conozco sus leyes ni sus costumbres, y probablemente no sepa luchar para vuestros estándares. Di un paso adelante, mirando directamente a Elena. Pero sobreviví 3 meses encerrada en un sótano por alguien que decía amarme.
Escapé y recorrí más de 100 kilómetros a pie con solo la ropa que llevaba puesta. Y cuando su alfa estuvo a punto de ejecutarme, lo miré a los ojos y le dije la verdad en lugar de rogar por misericordia. Mi voz se hizo más fuerte. Quizás no soy fuerte en los aspectos que usted valora, pero sigo de pie. Eso tiene que contar para algo. El silencio cayó sobre la cámara. La expresión de Elena parpadeó con algo de sorpresa quizás, o respeto a regañadientes. Marco, de pie en las sombras, tenía un fantasma de sonrisa en el rostro. «Tiene espíritu», dijo una joven consejera, una mujer de ojos amables y patas de gallo. «Eso es más de lo que poseen algunos lobos». «El espíritu no compensa la debilidad», replicó Elena, pero su tono había perdido algo de su filo. «La carrera de la manada de mañana demostrará si puede sobrevivir en nuestro mundo». Sobre eso, Iris se puso de pie. Sus túnicas de luz de luna parecían brillar en la penumbra de la cámara. «La marca aún se está despertando. Obligarla a una carrera completa de la manada antes de que esté completa podría ser peligroso para ella y para cualquier lobo que se acerque demasiado a la compañera del alfa durante la transformación». La mano de Carlos finalmente encontró la mía. Su agarre firme y reconfortante. «¿Qué sugieres?» «Una prueba modificada, que corra con un pequeño grupo. Yo misma, Marco, quizás otras dos que ella elija. Suficiente para demostrar que puede valerse por sí misma, pero no tan abrumador como para que los instintos protectores de la marca desencadenen algo para lo que ninguno de nosotros está listo». «¿La marca tiene instintos protectores?» Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. La sonrisa de Iris era misteriosa. «La luna protege a su hijo elegido. Si te amenazan mientras el lazo se está formando, las cosas podrían complicarse». «Define complicado», dijo Marco secamente. «La última vez que una luna recién marcada fue amenazada antes del lazo, su alfa arrasó con una manada rival entera en menos de una hora». El tono de Iris fue objetivo. 37 muertos, incluyendo 2 miembros del consejo que se acercaron demasiado. Así que, sí, complicado. Sentí la sangre drenarse de mi rostro. Miré a Carlos, vi la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos ámbar se habían vuelto distantes. Él lo había sabido lo que yo representaba, qué peligro representaba solo por existir en su mundo. «La carrera modificada es aceptable», dijo Carlos finalmente, «pero yo elijo a los participantes. Marco, Iris, Ana y Sierra». Miró a la consejera de ojos amables que asintió con aprobación. «Mañana por la noche, antes de la salida de la luna, corremos por la frontera norte. ¿Alguna objeción?» «Tengo una». La voz de Elena cortó los murmullos. «Si ella falla, si no puede completar la carrera o pone en peligro al grupo, entonces la marca debe ser examinada para su posible remoción. Luna o no, no podemos permitirnos una debilidad en el corazón de la manada». «No se puede quitar la marca», protestó Iris. «Está unida a su alma». «Entonces quizás su alma no pertenece aquí». Las palabras de Elena cayeron como piedras en agua estancada. El gruñido de Carlos resonó por la cámara, y observé con fascinación cómo cada miembro del consejo bajaba instintivamente la mirada. Todos excepto Elena, quien enfrentó su furia con fría determinación. «Todavía soy el alfa de esta manada», dijo Carlos, su voz resonando con un poder que me hizo vibrar los huesos. «Y digo que ella se queda, completará la carrera, se demostrará a sí misma, y cuando lo haga, cada lobo en este territorio la aceptará como luna o me responderá a mí personalmente. ¿Está claro?» Uno por uno, los miembros del consejo inclinaron la cabeza en sumisión. Incluso Elena,
aunque su expresión prometía que esto no había terminado. El consejo se levanta, anunció Carlos. Nos reunimos de nuevo después de la carrera. Mientras los miembros salían, me encontré temblando, no de miedo esta vez, sino por el enorme peso de lo que acababa de presenciar. Carlos había puesto en juego su autoridad, su reputación, quizás incluso su posición en mi capacidad para tener éxito. ¿Por qué? Susurré cuando nos quedamos solos. ¿Por qué arriesgarlo todo por alguien que apenas conoces? Carlos se giró hacia mí y en sus ojos vi algo que me hizo detener el corazón. Porque la marca no miente, y porque cuando te miro no veo debilidad. Veo a alguien que se niega a romperse, por mucho que el mundo lo intente. Levantó mi mano, su pulgar rozando mis nudillos. Esa es la clase de fuerza que posee una verdadera luna. El resto del día pasó en un torbellino de preparativos que se sintieron surrealistas. Ana apareció con ropa adecuada para correr, pantalones de cuero suave y una túnica ajustada que se movía como una segunda piel. Sierra, la consejera de ojos amables, trajo botas forradas de piel y explicó con paciencia y detalle qué esperar durante la carrera. Los lobos estarán en su forma animal, dijo Sierra, sentada frente a mí en el pequeño estudio que se había convertido en mi santuario temporal. Tú correrás como humana, pero la marca te ayudará a mantener el ritmo. Confía en tus instintos. Confía en tu cuerpo. Sabe más que tu mente ahora mismo. ¿Cómo se supone que funciona eso? Me abracé las rodillas, sintiéndome como una niña a la que le cuentan cuentos de hadas. No soy mágica. No puedo correr de repente como un lobo solo porque tenga una marca en la espalda. La sonrisa de Sierra era cálida. Pero saber que la marca está despertando la sangre del lobo en tus venas ha estado latente durante generaciones. Sí, pero sigue ahí. Descubrirás que eres más rápida de lo que crees, más fuerte de lo que crees. La luna no elige a quienes no pueden manejar sus dones. Después de que Sierra se fue, me encontré sola con mis pensamientos por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Me acerqué a la ventana, observando cómo el sol se hundía en el horizonte. Mañana por la noche, una carrera, una oportunidad para demostrar que pertenecía a este mundo imposible, o para fallar y perderlo todo, incluyendo, aparentemente, la marca que ahora era parte de mi alma. Un golpe interrumpió mis pensamientos en espiral. Esperaba a Ana o quizás a Iris con más instrucciones. En cambio, Carlos estaba en el umbral, con un aire de incertidumbre que parecía ajeno a su habitual presencia dominante. ¿Puedo pasar? Asentí, sorprendida de que hubiera pedido permiso. Este era su castillo, su territorio. Podía ir donde quisiera. Carlos entró, llevando algo envuelto en tela oscura. Pensé que podrías necesitar esto. Lo desenvolvió para revelar un cuchillo, no ornamental, sino claramente funcional. La hoja grabada con símbolos que parecían cambiar a la luz de la lámpara. Es tradición. Toda luna lleva una hoja bendecida por la curandera de la manada. Para protección. Lo tomé con cuidado, sintiendo el equilibrio perfecto, la forma en que parecía encajar en mi mano, como si hubiera sido hecho para mí específicamente. No sé luchar con un cuchillo. Entonces te enseñaré. Los ojos ámbar de Carlos se encontraron con los míos. Tenemos esta noche. No es mucho, pero es algo. ¿Por qué haces esto? La pregunta me salió antes de que pudiera detenerla. No has hecho más que ser honesto al decir que no me querías aquí, que era una complicación que no necesitabas. Entonces, ¿por qué molestarte? ¿Por qué arriesgar tu autoridad defendiéndome ante el consejo? Carlos estuvo en silencio por un largo momento, el cuchillo entre nosotros como un puente a través de una distancia imposible.
Cuando habló, su voz era más áspera de lo normal. Porque a pesar de todo lo que dije, a pesar de toda razón lógica, esto es una idea terrible. El lazo no miente. Cuando estoy cerca de ti, algo en mí se asienta, algo que ni siquiera sabía que estaba roto. Apartó la mirada, la mandíbula tensa. Y porque he sido alfa durante 7 años, liderando por deber y obligación y sacrificio. Por una vez, el destino me ha dado algo que realmente podría ser mío. No para la manada, no para la política, mío. La cruda honestidad de sus palabras me robó el aliento. Dejé el cuchillo con cuidado, dando un paso hacia él. Yo también lo siento, el tirón, como si hubiera un hilo que nos conecta y se hace más fuerte cada hora. Me apreté la mano contra el pecho. Me aterroriza. Todo de este mundo me aterroriza. Pero tú, busqué las palabras correctas. Tú te sientes como el único suelo firme en un terremoto. La mano de Carlos se levantó como para tocarme el rostro. Luego volvió a su lado. El lazo solo se hará más fuerte, especialmente después de la carrera. Si la completas, la marca reconocerá la aceptación de la manada y luego se interrumpió. Pero yo pude ver el conflicto en su expresión. ¿Y luego qué? Entonces exigirá completarse. El lazo de apareamiento no es solo espiritual o político, es físico, primordial. Nos empujará juntos hasta que lo aceptemos o... No terminó la frase. ¿O qué? Mi voz bajó a un susurro. O uno de nosotros se rompe por luchar contra él. Los ojos de Carlos estaban atormentados. Lo he visto suceder una vez en una manada vecina. El alfa rechazó a su compañera predestinada por razones políticas. Eligió a otra. En un año estaba medio loco, incapaz de tomar decisiones racionales, finalmente dimitiendo en desgracia. Ella lo pasó aún peor. Murió en 18 meses por lo que los curanderos llamaron un lazo roto. El peso de aquello se posó sobre mí como algo físico. No se trataba solo de si podía correr con lobos o aprender la política de la manada. Se trataba de supervivencia, la mía y la de Carlos. Así que estamos atrapados, dije con voz apagada. Nos aceptamos mutuamente o nos destruimos lentamente. La idea de la luna del romance deja mucho que desear. El intento de humor de Carlos no surtió efecto. Se movió hacia la ventana, poniendo distancia entre nosotros de nuevo. Pero hablo en serio. La elección es tuya. Si no puedes hacer esto, si quieres huir a pesar del peligro, te ayudaré. Un rastro falso, provisiones, todo lo que necesites. No te atraparé aquí. Estudié su perfil a la luz moribunda. La fuerte línea de su mandíbula, la carga evidente en sus hombros, la forma en que se comportaba como un hombre que se prepara para la pérdida. Me ofrecía libertad aunque le costara mucho. Enséñame, dije en voz baja. Carlos se volvió, la sorpresa brillando en su rostro. ¿Qué? Enséñame a usar el cuchillo. Enséñame todo lo que necesito saber para mañana. Recogí la hoja, sintiendo su peso, su promesa. No voy a huir, ni de esto, ni de ti. Algo se encendió en los ojos de Carlos. Esperanza quizás, o alivio. No será fácil, no seré amable contigo. No quiero que sea fácil. Levanté la barbilla, canalizando cada gramo de determinación que poseía. Quiero sobrevivir. Quiero demostrar que Elena y todos los demás estaban equivocados. Y quiero... Vacilé. Luego seguí adelante. Quiero entender lo que este lazo podría ser si le damos una oportunidad. Carlos cruzó la distancia entre nosotros en 3 pasos. Me quitó el cuchillo de la mano, luego guió mi agarre, ajustando mis dedos con suave precisión. Su toque envió chispas por mi piel,
y supe que él también lo sentía por la forma en que su respiración se detuvo. Entonces empecemos, dijo, su voz baja e intensa. Primera lección. Una luna protege lo que es suyo, incluso si lo que es suyo y tú es un alfa terco que no sabe cuándo aceptar ayuda. A pesar de todo, sonreí. ¿Qué te hace pensar que eres mío? La sonrisa de Carlos fue la primera genuina que le había visto. La marca, recuerda, funciona en ambos sentidos. Entrenamos durante toda la noche hasta que mis músculos gritaban y el sudor me empapaba la túnica. Carlos era implacable pero paciente, corrigiendo mi postura, enseñándome a leer los movimientos del oponente, enseñándome dónde golpear si me acorralaban. El cuchillo se convirtió en una extensión de mi brazo, y con cada hora que pasaba, algo primordial despertaba dentro de mí, instintos que nunca había sabido que poseía. Otra vez ordenó Carlos mientras tropezaba en otra secuencia defensiva. Piensas demasiado. Deja que tu cuerpo recuerde lo que tu sangre ya sabe. Mi sangre no sabe nada, excepto cómo sangrar. Jadeé, pero levanté el cuchillo de nuevo. Carlos se movió como el agua. Su ataque provino de un ángulo que no anticipé, pero esta vez mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente lo asimilara. Di un paso lateral, levanté la hoja en un arco amplio que le habría alcanzado las costillas si no hubiera sido más rápido. Nos quedamos inmóviles, a centímetros el uno del otro, ambos respirando con dificultad. Ahí, dijo Carlos suavemente, algo parecido al orgullo calentando su voz. Ese es el lobo en ti. Mis manos temblaron mientras la adrenalina se desvanecía. Me había movido con una velocidad y precisión que no debería haber sido posible. Lo sentí, como si algo más me estuviera guiando. La marca. Carlos me quitó cuidadosamente el cuchillo de las manos temblorosas. Está acelerando el despertar porque lo necesitas. Tu cuerpo sabe que la carrera de mañana es decisiva. Dejó el arma a un lado, luego me sorprendió colocando sus manos en mis hombros. Lo estás haciendo mejor de lo que esperaba. Mejor que la mayoría de los lobos en su primer entrenamiento de combate. El elogio me calentó algo en el pecho. Mis brazos parecen gelatina. Entonces hemos terminado por esta noche. Pero Carlos no se apartó. Sus manos permanecieron en mis hombros, los pulgares rozando la tela de mi túnica, en un gesto ausente que se sentía íntimo a pesar de su inocencia. María, necesito decirte algo sobre mañana. La seriedad en su tono me puso tensa. ¿Qué? La carrera en sí no es el único peligro. Algunos en la manada verán mañana como una oportunidad para ponerte a prueba más allá de lo que aprobó el consejo, para obligarte a fallar. Su mandíbula se apretó. Estaré allí en forma de lobo. Puedo protegerte de amenazas obvias. Pero si alguien te desafía verbalmente, cuestiona tu derecho a estar allí. Tu autoridad como luna, no podré hablar por ti. Tendrás que manejarlo tú misma. ¿Cómo hago eso si ni siquiera entiendo la jerarquía de la manada? De la misma manera que te enfrentaste a Elena hoy. La mano de Carlos se deslizó de mis hombros por mis brazos, posándose en mis codos. Te mantuviste firme. Dijiste tu verdad sin disculpas. Eso es lo que hace una luna. No necesitas ser la luchadora más fuerte o la más conocedora de las tradiciones. Necesitas ser inquebrantable en quien es. Quería argumentar que no era inquebrantable, que estaba aterrorizada y fingía cada pizca de confianza. Pero la forma en que Carlos me miraba, como si ya fuera todo lo que necesitaba que fuera, hizo que las palabras murieran en mi garganta. ¿Y si te defraudo? La vulnerabilidad en mi voz me hizo estremecer. No lo harás. La certeza en su respuesta fue absoluta,
He liderado esta manada durante 7 años, María. He visto guerreros desmoronarse bajo presión y eruditos mantenerse firmes cuando todo se vino abajo. La fuerza no es solo física, es saber quién eres cuando el mundo intenta decirte lo contrario. Sus manos se tensaron ligeramente. ¿Sabes quién eres? Lo vi desde el momento en que te arrastraron a ese salón. Antes de que pudiera responder, un dolor agudo me atravesó la espalda, justo donde estaba la marca. Jadeé tropezando hacia el pecho de Carlos. Sus brazos me rodearon al instante, estabilizándome. ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? La marca está ardiendo. Me aferré a su camisa, sintiendo el calor extenderse por mis hombros como fuego líquido. ¡Carlos! ¡Duele! ¡Iris! El rugido de Carlos resonó por el castillo. Me levantó en brazos, llevándome al sofá. ¡Aguanta! ¡Solo aguanta! La curandera apareció con velocidad sobrenatural. Ana justo detrás de ella, llevando una bolsa de cuero. Iris me miró el rostro y asintió sombríamente. El despertar final. Está sucediendo más rápido de lo que anticipé. ¿Qué podemos hacer? Carlos revoloteaba mientras Iris examinaba mi espalda, sus manos apretándose y aflojándose inútilmente. Nada, tiene que seguir su curso. Iris sacó un vial de líquido plateado. Esto ayudará con el dolor, pero la marca la está reestructurando a nivel celular. Su sangre de lobo latente está respondiendo a la proximidad prolongada de su compañero. Miró a Carlos de manera significativa. Tu presencia acelera el proceso. Entonces me iré. No. Lo agarré de la muñeca antes de que pudiera alejarse, sorprendiéndome a mí misma con la desesperación en mi voz. No lo hagas, por favor. Duele, pero cuando estás cerca es soportable. Algo pasó entre Carlos e Iris, una comunicación sin palabras que no pude interpretar. Luego Iris me estaba presionando el vial en los labios. Bébetelo todo. El líquido sabía a luz de luna y escarcha, si tales cosas pudieran tener sabor. En el momento en que tocó mi lengua, el ardor se suavizó en un cálido pulso. Me recosté en el sofá, exhausta. Necesita descansar, dijo Iris en voz baja. Y tú necesitas quedarte con ella, Alfa. El lazo exige completarse. No el apareamiento completo, todavía no, pero proximidad, consuelo. Tu lobo reconoce su angustia y no se calmará hasta que la alivies. Carlos parecía desgarrado, su mirada parpadeando entre yo y la puerta. Eso no es apropiado. Ella no ha aceptado. Acepto. Mi voz era apenas un susurro, pero firme. Quédate. No quiero estar sola ahora mismo. Iris recogió sus cosas, haciendo un gesto a Ana para que la siguiera. Pondré guardias fuera, por el bien de la propiedad. Si alguien pregunta, su sonrisa era cómplice, aunque sospecho que la manada lo entenderá. Los compañeros predestinados tienen sus propias reglas. Después de que se fueron, Carlos se quedó torpemente junto al sofá, claramente inseguro. Me habría reído si hubiera tenido la energía. Este poderoso alfa que comandaba a cientos de lobos, reducido a una vacilación nerviosa por la simple intimidad. Solo siéntate conmigo y... dije, dando palmaditas en el espacio a mi lado. No tienes que hacer nada. Solo estar aquí. Lentamente, con cuidado, Carlos se sentó. Y cuando mi cabeza se deslizó sobre su hombro, cuando su brazo me rodeó con infinita dulzura, el ardor de la marca finalmente cesó por completo. En su lugar, sentí que el lazo entre nosotros se fortalecía, se solidificaba, se convertía en algo tan real como el latido del corazón que podía oír bajo mi oído. Mañana, murmuré, ya a la deriva. Lo enfrentamos juntos.
Juntos, asintió Carlos, su voz un murmullo en su pecho. Pase lo que pase. Me desperté y me encontré sola en el sofá, envuelta en una manta que olía a pino y humo, a Carlos. La tenue luz gris del amanecer se filtraba por las ventanas y por un momento permanecí inmóvil, catalogando los cambios en mi cuerpo. El dolor había desaparecido. En su lugar, me sentía diferente, más fuerte. Mis sentidos parecían más agudos. Podía oír pasos 3 pisos más abajo, oler el pan horneándose en cocinas que nunca había visto, sentir el susurro de las corrientes de aire contra mi piel como un contacto físico. La marca había completado su despertar. Ya estás despierta. La voz de Carlos venía del umbral, y me giré para encontrarlo observándome con una intensidad que me cortó el aliento. Se había cambiado a ropa similar a la que yo usaría para la carrera. Pantalones de cuero oscuro y una camisa holgada que no ocultaba la poderosa musculatura que tenía debajo. ¿Cómo te sientes? Extraña. Bien, extraña, pero... Me incorporé, flexionando las manos. Todo es mucho más. ¿Es esto lo que sientes todo el tiempo? Eso es solo una fracción de lo que experimentamos en forma de lobo. Carlos entró en la habitación llevando una bandeja con comida y té. Necesitarás comer. Mantén tus fuerzas. La carrera comienza al anochecer. Tenemos todo el día para prepararnos. Comimos en un silencio cómodo, mientras la luz de la mañana llenaba lentamente la habitación. Me sorprendí estudiando a Carlos cuando pensaba que no me miraba, la forma en que las sombras jugaban en sus facciones, el control cuidadoso en cada movimiento, la carga que nunca abandonaba del todo sus ojos. ¿En qué piensas?, preguntó, pillándome mirándolo. ¿Que soportas tanto peso solo? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. ¿Es eso lo que significa ser alfa? Nunca dejar que nadie más te ayude a cargar con el peso. La expresión de Carlos parpadeó con algo vulnerable. Es lo que me enseñaron. Mi padre, él creía que mostrar cualquier debilidad, aceptar cualquier ayuda, era un camino hacia la pérdida de respeto, la pérdida de control. Dejó su taza. Él gobernaba a través del miedo y la autoridad absoluta. Cuando murió y yo asumí el mando, la manada estaba fracturada, violenta, constantemente al borde de una guerra civil. ¿Qué edad tenías? 22. La risa de Carlos fue amarga. Demasiado joven, demasiado idealista, demasiado decidido a no ser como él. Quería liderar a través de la lealtad en lugar del miedo. Casi me matan en el primer año. 3 intentos de asesinato, 2 desafíos a mi autoridad y un beta que pensaba que la misericordia era lo mismo que la debilidad. ¿Qué pasó con ese beta? Marco lo mató. Carlos me miró a los ojos. Mi medio hermano me salvó la vida. Demostró su lealtad cuando más lo necesitaba. Por eso confío en él, incluso cuando es duro. Él ve amenazas que yo soy demasiado optimista para reconocer. Las piezas empezaban a encajar. La dinámica entre los hermanos, el control cuidadoso de Carlos, la forma en que parecía llevar cada decisión como una piedra sobre sus hombros. Se había forjado en la violencia y había elegido la compasión a pesar de ello. No era de extrañar que la manada fuera tan ferozmente leal, incluso cuando ponían a prueba cada una de sus decisiones. Ya no estás solo, dije suavemente. La marca significa que se supone que debo compartir esa carga, ¿verdad? En teoría. La mirada de Carlos era escrutadora. Pero María, necesitas entender lo que estás aceptando. Ser Luna no es solo estar a mi lado. Es tomar decisiones de vida o muerte. Mediar disputas que podrían volverse violentas, equilibrar la misericordia con la justicia
en un mundo donde mostrar demasiado de cualquiera de ellas puede destruirte. Se inclinó hacia adelante. No te lo voy a endulzar. Esta vida te exigirá todo. Entonces es bueno que no tenga nada más a lo que volver. Intenté un poco de ligereza, pero la expresión de Carlos permaneció seria. Cuéntame sobre él. ¿El de quién huías? Se me apretó el pecho. Sabía que esta conversación llegaría tarde o temprano, pero eso no la hacía más fácil. Se llamaba Daniel, nos conocimos en el trabajo. Era encantador, atento, todo lo que creí querer. Mis manos se apretaron en mi regazo. Los primeros meses fueron perfectos. Luego empezó con pequeños comentarios. Mi ropa era demasiado reveladora. Mis amigos eran malas influencias. Trabajaba demasiado tarde. Le sonreía demasiado a los colegas masculinos. Me obligué a continuar. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, estaba aislada, sin amigos, distanciada de mi familia por las mentiras que había contado. Y entonces, una noche, después de que le dije que quería irme, te encerró. La voz de Carlos era mortalmente silenciosa. 3 meses en un sótano. Bajaba todos los días. Me decía que lo hacía porque me quería, porque necesitaba aprender que si me sometía, aceptaba mi lugar, todo sería perfecto. Mi voz se quebró. Escapé cuando se descuidó con el cerrojo. Huí sin nada más que lo que llevaba puesto. Llevaba casi una semana corriendo cuando tus guardias me encontraron. Carlos permaneció en silencio por un largo momento, y cuando finalmente levanté la vista, vi asesinato en sus ojos y quisos. Si alguna vez se te acerca, no lo hará, me aseguré de eso. Ante la mirada interrogante de Carlos, sonreí con gravedad. Antes de huir, reuní todas las pruebas que pude encontrar. Fotos del sótano, grabaciones de sus lecciones, un diario que había escondido documentándolo todo. Lo envié todo a la policía, a mi antiguo jefe, a su familia. Incluso si me busca, no llegará muy lejos. Inteligente. El respeto tiñó el tono de Carlos. Y valiente. La mayoría de la gente habría huido sin mirar atrás. Quería asegurarme de que no pudiera hacérselo a nadie más. Mi mano se relajó lentamente. Por eso, cuando Elena cuestionó si era lo suficientemente fuerte para ser Luna, supe que lo era. Quizás no en la forma en que ella lo decía, pero en las formas que importan. Sobrevivía a algo diseñado para romperme. Esto, señalé el castillo, la situación imposible. Esto es aterrador, pero también me está dando algo que nunca tuve antes. ¿Qué es eso? Elección. Encontré sus ojos. Daniel me quitó la capacidad de elegir. Cada decisión se tomó por mí. Controlada, manipulada. Aquí me has dado nada más que opciones. Quedarme o irme. Aceptar el lazo o luchar contra él. Correr con la manada o negarme. Mi voz se fortaleció, incluso asustada, incluso incierta. Prefiero eso que la seguridad en una jaula. Carlos extendió la mano entre el espacio que nos separaba, cubriendo la mía. El contacto envió una oleada de calor por mi pecho, el lazo reconociendo, aprobando, fortaleciéndose. Entonces esta noche, cuando corras con nosotros, recuerda que no estás corriendo para demostrarles nada a ellos. Estás corriendo porque tú elegiste hacerlo, porque decidiste que esta vida, esta manada, este lazo valían la pena. Y si fallo, no lo harás. La certeza de Carlos fue absoluta. Pero si tropiezas, si caes, si los lobos se acercan, estaré allí, siempre. Mientras el sol subía más alto, nos sentamos juntos en cómodo silencio, nuestras manos entrelazadas,
ambos sabiendo que al anochecer todo cambiaría. La carrera cimentaría mi lugar en este mundo o destruiría cualquier posibilidad que tuviera de pertenecer. Pero por ahora, en este momento de calma, nos teníamos el uno al otro, y de alguna manera eso se sentía suficiente. El bosque del norte estaba vivo con los sonidos del crepúsculo mientras yo me paraba al borde del claro, mi corazón golpeando mis costillas. El aire se había vuelto nítido, trayendo el olor a pino y al invierno que se acercaba. Arriba, las primeras estrellas comenzaban a perforar el cielo que oscurecía, y en algún lugar a la distancia, un lobo aulló, un sonido largo, inquietante, hermoso. «Es hora», dijo Iris suavemente, apareciendo a mi lado. La curandera ya se había cambiado a ropa de correr, su cabello plateado trenzado fuertemente. «¿Estás lista?» No estaba segura de si alguna vez lo estaría, pero asentí de todos modos. Alrededor del claro, otros se reunían. Marco con su ceño fruncido perpetuo, Sierra con su amable sonrisa, y Ana saltando en puntas de pie con una emoción apenas contenida. Pero fue Carlos quien capturó mi atención. Se mantuvo apartado del grupo, sus ojos ámbar fijos en mí con una intensidad que me hizo ruborizar. Incluso en forma humana, irradiaba poder, el alfa en cada línea de su cuerpo, cada respiración controlada. Cuando se acercó, los demás instintivamente le dieron espacio. «La ruta sigue la frontera norte», dijo Carlos. Su voz llegó al pequeño grupo. 8 kilómetros a través de terreno forestal. María corre en forma humana. El resto de nosotros nos transformamos. Su mirada los barrió dominante. Nadie la toca, nadie la desafía. Esta es una prueba de resistencia, no de combate. ¿Entendido? «Entendido, Alfa», corearon, aunque la expresión de Marco permaneció escéptica. Carlos se volvió hacia mí, y su voz bajó para mis oídos solamente. «Recuerda lo que te enseñé. Confía en tus instintos, confía en tu cuerpo, y si algo sale mal, estarás ahí», terminé. Lo sé. Algo feroz y posesivo brilló en sus ojos. Luego, para mi sorpresa, me tomó el rostro con ambas manos y apoyó su frente contra la mía. El gesto se sintió antiguo, ritualista. «Corre bien, Luna, muéstrales de qué estás hecha». El calor floreció en mi pecho, la marca latiendo en respuesta a su toque. Cuando Carlos se apartó, sentí la pérdida como un dolor físico, pero no había más tiempo para dudar. Alrededor del claro, los demás ya estaban comenzando a transformarse. Nunca antes había presenciado una transformación. Nada podría haberme preparado para la realidad. No fue gentil ni elegante. Fue violencia y belleza entrelazadas. Los huesos se partieron y se reformaron. La piel se onduló y brotó pelo. Y en segundos, los humanos se habían ido. En su lugar se erguían lobos de tamaño imposible, cada uno magnífico y aterrador. El lobo de Iris era gris como las nubes de tormenta, con esos mismos ojos plateados e inteligentes. El pelaje de Sierra era rojo rojizo, más pequeña pero viva y rápida. Ana se había transformado en un joven lobo con pelaje marrón dorado, su emoción evidente en cada paso saltarín. Marco se erguía como un enorme lobo negro con ojos ámbar que me seguían con un enfoque depredador. Y Carlos era impresionante. Su forma de lobo era la mitad más grande que la de los demás, con un pelaje tan oscuro como la medianoche, excepto por una veta plateada que iba desde su hocico hasta sus hombros. Sus ojos seguían siendo del mismo ámbar fundido, pero ahora tenían una conciencia animal que me cortó el aliento. Cuando se movía, los músculos se ondulaban bajo su pelaje,
el poder contenido en cada paso. Él era el alfa y era hermoso. El enorme lobo negro se acercó a mí, esos ojos ámbar nunca apartándose de mi rostro. Me mantuve firme mientras me rodeaba una vez. Luego apoyó su enorme cabeza contra mi cadera. El gesto se sintió protector, posesivo. Mía, parecía decir, bajo mi protección. Estoy lista, susurré, deslizando mis dedos por su espeso pelaje. El contacto envió cosquilleos por mi brazo, el lazo reconociendo su otra mitad, incluso en esta forma. Carlos echó la cabeza hacia atrás y aulló. El sonido vibró a través de mis huesos, primordial y dominante. Los otros lobos se unieron a él, creando una sinfonía que me erizó cada vello del cuerpo. Luego, como uno, se lanzaron al bosque. Corrí. El mundo explotó en sensaciones, la elasticidad del musgo bajo mis botas, el escozor de las ramas contra mis brazos, el ardor del aire frío en mis pulmones. Debería haberme quedado atrás de inmediato, irremediablemente superada por criaturas construidas para la velocidad y la resistencia. Pero la marca me había cambiado más de lo que me había dado cuenta. Mis piernas bombeaban con una fuerza que nunca había poseído, devorando terreno con zancadas largas que se sentían tan naturales como respirar. Mis sentidos mejorados mapeaban el terreno antes de que lo alcanzara. Un tronco caído, una depresión en la tierra, una rama baja. Salté, esquivé, me agaché, mi cuerpo moviéndose con un instinto que desafiaba la lógica. Los lobos me seguían, formando un círculo protector conmigo y Carlos a mi flanco derecho. Podía sentirlo allí incluso sin mirar, una presencia cálida en mi conciencia, constante como mi propio latido. El lazo vibraba entre nosotros, haciéndose más fuerte con cada minuto que pasaba. Esto es lo que significa ser manada. Me di cuenta con sorprendente claridad. No solo sobrevivir juntos, sino moverse como uno, conectados por algo más profundo que la sangre. Habíamos recorrido quizás 3 kilómetros cuando sentí un cambio en la atmósfera, una presencia que no pertenecía a nuestro grupo. Los lobos también lo sintieron. Su formación se apretó a mi alrededor. A Carlos se le erizaron los pelos. Un gruñido de advertencia retumbó desde su pecho. Luego surgieron de las sombras 6 lobos, más grandes y rudos que mis compañeros, con hocicos cicatrizados y ojos fríos. Se extendieron en un semicírculo, cortando el camino por delante. El más grande, un bruto gris con una oreja rasgada, fijó su atención en mí con un hambre no disimulada. Marco gruñó, posicionándose entre yo y los intrusos, pero el foco del lobo gris nunca vaciló. No están aquí por el alfa, me di cuenta con fría certeza. Están aquí por mí. El lobo gris se transformó, sus huesos crujiendo mientras tomaba forma humana. El hombre que teníamos delante era todo ángulos duros y sonrisas crueles, con una cicatriz que le dividía la cara desde la sien hasta la mandíbula. Cuando habló, su voz llevaba el áspero borde de alguien que pasaba más tiempo como lobo que como hombre. Bueno, la famosa luna humana. Su mirada me recorrió con disgusto. José envía sus saludos y un mensaje. Carlos se transformó más rápido que el pensamiento. Su cambio fluyó como el agua. Se puso de pie, desnudo y magnífico, la furia irradiando de cada poro. ¿Te atreves a traspasar mi territorio, José? ¿Te atreves a amenazar lo que es mío? No amenazamos, Alfa. Probamos. La sonrisa de José se amplió. José quiere saber si los rumores son ciertos. Si realmente te has atado a la debilidad humana, si el gran Carlos finalmente ha encontrado algo que puede usarse contra él. Sus ojos volvieron a mí,
Corre, pequeña humana, muéstranos de qué estás hecha. O mejor aún, hizo un gesto y sus lobos se dispersaron, flanqueando movimientos diseñados para abrumar. Veamos si tu preciado compañero sacrificará a su manada para salvar una vida frágil. El tiempo pareció ralentizarse. Sentí cada latido del corazón, cada respiración, cada músculo contraído y listo. La marca en mi espalda ardió con un calor repentino, no doloroso, sino energizante, como fuego líquido derramándose por mis venas. A mi alrededor, los lobos de Carlos se tensaron, listos para defenderse, pero superados en número, y esperando la orden de su alfa. Carlos se paró entre yo y José, desnudo y sin vergüenza, la violencia contenida en forma humana. Vete ahora, y te dejaré vivir. Quédate, y pintaré este bosque con tu sangre. Palabras audaces. El rostro cicatrizado de José se contorsionó con diversión. Pero ambos sabemos que no puedes atacar sin iniciar una guerra con la manada del sur. José se ha asegurado de eso. Estas tierras pueden ser tuyas, pero estamos en una misión diplomática. Su sonrisa se volvió viciosa, simplemente verificando que la humana que lleva tu marca de la luna es digna del título. Mi mente corría. Esta era la verdadera prueba, no la carrera en sí. Pero este momento, si se pasa, y no me meto. Si Carlos me defendía con violencia, le daría a José la excusa que necesitaba para declarar la guerra. Si no lo hacía, sería vista como débil, protegida solo por la fuerza de su compañero, en lugar de poseer alguna propia. El lazo pulsó, y de repente lo entendí. Esta no era la batalla de Carlos, era mía. ¡Alto! Mi voz cortó la tensión, más fuerte de lo que jamás la había oído. Di un paso alrededor de Carlos, ignorando su gruñido de advertencia, y me enfrenté directamente a José. ¿Quieres ponerme a prueba? Bien, nombra tu prueba. Los ojos de José brillaron con interés depredador. Palabras valientes para una presa, pero el coraje sin fuerza es solo una tontería disfrazada. Señaló a sus lobos. Mi beta Mateo te pondrá a prueba. Un desafío simple. Conecta un golpe con él antes de que te inmovilice 3 veces. Si lo logras, nos iremos. Si fallas, su sonrisa se amplió, y demuestras que no eres digna de la marca que llevas. No. La voz de Carlos era de granito. No lo permitiré. Acepto. Mantuve los ojos en José incluso mientras sentía el shock de Carlos recorrer el lazo. Pero cuando gane, le devolverás un mensaje a José. La luna de la manada del norte no se esconde detrás de su compañero. Ella se mantiene en su propia fuerza. José rió, el sonido áspero y burlón. Iris, serás testigo. Asegúrate de un juego limpio. La curandera se había transformado de nuevo en forma humana, envuelta en una capa que le había proporcionado Sierra. Sus ojos plateados eran graves mientras asentía. Seré testigo, pero que sepas esto, José. Si tu lobo va a matar, la ley de la manada al diablo. Terminamos esto aquí. Sin golpes mortales. José accedió fácilmente. Solo una demostración de si esta humana merece estar junto a un alfa. Un enorme lobo marrón se adelantó de la manada de José. Mateo, presumiblemente, estaba cicatrizado y curtido en batalla, fácilmente el doble de grande que yo. Cuando me rodeó, pude oler la violencia en él, la crueldad casual de una criatura que había matado por deporte tan a menudo como por supervivencia. Mi mano fue al cuchillo bendecido en mi cinturón. Carlos había insistido en que lo llevara, y ahora entendía por qué. La hoja cantó cuando la saqué, los símbolos grabados atrapando la luz de la luna. Confía en tus instintos, confía en tu cuerpo.
Sabe lo que tu sangre recuerda. Mateo se abalanzó sin previo aviso. Un borrón de pelo y colmillos. Mi cuerpo se movió antes de pensar. Me agaché, rodé a la izquierda y me levanté con el cuchillo cantando en el aire donde el flanco del lobo había estado un latido antes. No fue un golpe, pero lo suficientemente cerca como para que los ojos de Mateo se entrecerraran con algo parecido al respeto. Primera inmovilización, gritó José. La humana tiene dos oportunidades más. Nos rodeamos el uno al otro. Mis sentidos mejorados rastreaban cada espasmo muscular, cada cambio de peso. La marca ardía con más fuerza y con ella llegó algo más. Una avalancha de conocimiento que no era mío. Posturas de lucha de la manada. Puntos débiles en la guardia de un lobo. El ritmo de ataque y contraataque que la sangre de mi abuela recordaba, aunque mi mente no lo hiciera. Mateo amagó a la derecha y luego se lanzó a la izquierda. Vi el engaño, usé su impulso contra él. Pivoté, levanté mi hoja en un arco defensivo que atrapó la luz de la luna y envió a Mateo tambaleándose hacia atrás. Todavía sin contacto, pero estaba aprendiendo sus patrones. La forma en que favorecía su lado derecho. Cómo telegrafiaba sus ataques con una ligera agachada. Impresionante, admitió José, para una humana. Pero la resistencia gana las peleas y los de tu especie se cansan muy rápido. Tenía razón. Sentía que mis músculos comenzaban a arder. Mi respiración se volvía laboriosa, pero la marca pulsó de nuevo, enviando energía fresca por mis extremidades. No interminable, pero suficiente. Un golpe. Eso es todo lo que necesito. Mateo atacó de nuevo, más rápido esta vez, aprendiendo de sus errores. Vino alto, las fauces apuntando a mi hombro. Un movimiento de inmovilización. No letal, pero diseñado para terminar la pelea. No esquivé. En cambio, o me lancé hacia adelante, hacia el ataque, dentro de su guardia, donde su tamaño se convirtió en una desventaja. El cuchillo brilló. Una línea roja apareció en el hombro de Mateo. Apenas un rasguño, pero un golpe inconfundible. El lobo aulló de sorpresa, tropezando hacia atrás mientras yo rodaba y me ponía en cuclillas. La hoja lista. El silencio se cernió sobre el claro. Ella sacó sangre, anunció Iris, su voz con autoridad. El primer golpe es para la desafiante. Por ley de manada, la prueba ha concluido. Mateo volvió a su forma humana, un hombre corpulento con ojos sorprendidos y un hombro sangrando. Es rápida y lucha sucio, yendo hacia el ataque en lugar de alejarse de él. No sucio, dijo Carlos, el orgullo evidente en su voz, incluso mientras sus ojos brillaban con una furia apenas contenida por la situación. Inteligente, usó tus suposiciones en tu contra. Se volvió hacia José, su voz cayendo a un tono de mando alfa. La prueba ha terminado. Ella se ha demostrado a sí misma. Ahora abandona mi territorio antes de que me olvide de la política y recuerde lo que amenazaste. José me estudió con nuevo interés. La burla había desaparecido de su expresión. José escuchará esto. Una humana que lucha como un lobo, que lleva una genuina marca de la luna, que se mantiene firme sin miedo contra números superiores. Él encontrará esto muy interesante. La amenaza en esas palabras era clara, pero yo mantuve la barbilla alta mientras la manada de José se disolvía en las sombras. Solo cuando se fueron, mis piernas finalmente cedieron. Carlos me atrapó antes de que cayera al suelo, atrayéndome contra su pecho. Eso fue lo más aterrador y magnífico que he presenciado. Respiró en mi cabello. Pudiste haber muerto. Pero no lo hice. Mis manos se aferraron a sus hombros, sintiendo el rápido latido de su corazón.
No podía dejar que empezaras una guerra por mí, no cuando podía luchar por mí misma. Estás loca, dijo Marco, quien había vuelto a su forma humana, pero había un respeto a regañadientes en su tono. Completamente loca, pero te hiciste entender. ¿Podemos terminar la carrera ahora?, preguntó Ana, prácticamente vibrando de emoción. Eso fue increíble, pero aún nos quedan 3 kilómetros. Reí a pesar de la adrenalina que aún me recorría el cuerpo. Dame un minuto para recordar cómo funcionan mis piernas. Completamos la carrera cuando la luna llena se elevó sobre el dosel del bosque, transformando el mundo en plata y sombras. Corrí con una fuerza que no había sabido que poseía. Los lobos fluían a mi alrededor como un tapiz viviente de pelaje y músculo y confianza absoluta. Cuando finalmente emergimos en el acantilado norte que dominaba el valle, me quedé sin aliento pero triunfante. Todo el territorio se extendía debajo de nosotros como una promesa. Carlos se transformó primero, su cambio fluido como el agua. Los demás le siguieron, y de repente me vi rodeada por mi manada en forma humana, sudorosos, exhaustos y sonriendo con feroz orgullo. 8 kilómetros por territorio de lobos, dijo Sierra, abrazándome inesperadamente, enfrentando a guerreros de la manada del sur, golpeando a Mateo el Brutal. Río, no creo que nadie pueda cuestionar tu derecho al estar aquí ahora. Mateo el Brutal. Mis cejas se dispararon. ¿Ese es realmente su título? Ha matado a 14 desafiantes en combate formal, dijo Marco, acercándose con algo que podría haber sido una sonrisa. Eres el primer oponente que le saca sangre en 3 años. José va a perder la cabeza cuando se entere. Me extendió la mano. Tienes mi respeto, Luna, y mi lealtad. El reconocimiento formal del beta de Carlos se sintió monumental. Le estreché la mano, sintiendo la fuerza en su agarre, la aceptación en sus ojos. A nuestro alrededor, los demás murmuraron su aprobación. Incluso Iris, que lo había presenciado todo, asintió con satisfacción. El consejo se reunirá mañana para reconocerte formalmente, dijo Iris. Pero el corazón de la manada ya lo sabe. Ahora eres una de nosotros. Mientras los demás comenzaban el camino de regreso al castillo, Carlos me tomó de la mano. Quédate, solo un momento. Nos quedamos solos en el acantilado mientras la luz de la luna pintaba todo de plata. El lazo entre nosotros vibraba como un ser vivo, más fuerte ahora que nunca, exigiendo reconocimiento. Carlos me giró para enfrentarlo, sus manos suaves en mis hombros. Lo que hiciste esta noche. Su voz era ronca por la emoción. Pudiste haber dejado que yo lo manejara. Dejarme arriesgar la guerra para protegerte. En cambio, diste un paso adelante y reclamaste tu lugar por tu propia fuerza. Eso es lo que hace una luna, ¿verdad? Le sonreí. Se mantiene junto a su alfa, no detrás de él. Eres extraordinaria. El pulgar de Carlos trazó mi mandíbula, el toque enviando escalofríos por mi espalda. Cuando te vi por primera vez en ese salón, encadenada y desafiante, pensé que eras una complicación que no necesitaba, una carga que debilitaría todo lo que había construido. Y ahora creo que podría ser la persona más fuerte que he conocido. Sus ojos ámbar mantuvieron los míos con una intensidad devastadora. Sobreviviste meses de cautiverio y escapaste. Enfrentaste la ejecución sin rogar. Te paraste ante el consejo y le dijiste la verdad al poder. Corriste con lobos y luchaste contra un guerrero el doble de tu tamaño sin dudar. Su mano se deslizó por mi cabello, acunando mi rostro. No eres una carga, María. Eres exactamente lo que esta manada necesita.
lo que yo necesito. La confesión quedó suspendida entre nosotros, vulnerable y cruda. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos, no por tristeza, sino por el inmenso peso de ser vista, valorada, elegida, no a pesar de mi humanidad, sino por todo lo que había demostrado ser. Estaba tan asustada, admití. Todavía tengo miedo. Este mundo, estas políticas, el peligro, es abrumador. Pero cuando estoy contigo, cuando siento el lazo, presioné mi mano sobre su corazón, sintiéndolo latir al ritmo del mío. Siento que por fin estoy en casa. El control de Carlos se hizo añicos. Me acercó. Sus labios encontraron los míos en un beso que era tanto posesivo como de rendición. La marca en mi espalda ardía con calor, el lazo cantando en triunfo mientras finalmente reconocíamos lo que se había estado gestando desde aquel primer momento en el gran salón. Esto no era solo atracción o conveniencia o deber. Esto era destino, el propio universo orquestando una conexión que trascendía la lógica. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, Carlos apoyó su frente contra la mía. El lazo quiere completarse. La ceremonia de apareamiento es más que simbólica. Unirán nuestras almas, te hará verdaderamente inmortal mientras yo viva. Te concederá acceso a los lazos de la manada y a la autoridad alfa. Su voz bajó, pero es permanente, María, inquebrantable. Una vez hecho, estamos unidos hasta la muerte. Lo sé. Mis manos se aferraron a su camisa. Iris lo explicó todo. Y me aterra ese nivel de compromiso, renunciar a cualquier posibilidad de una vida normal. Pero Carlos, lo miré, dejándole ver cada emoción, cada miedo, cada esperanza. No quiero lo normal, quiero esto. Te quiero a ti. Quiero despertarme cada mañana y saber que estoy luchando a tu lado, liderando contigo, construyendo algo que importa. ¿Estás segura? Sus manos temblaron ligeramente contra mi rostro, porque una vez que te reclame, una vez que completemos el lazo, no hay vuelta atrás. Serás mía, y yo seré tuyo en todo lo que importa. Nunca he estado más segura de nada. Sonreí entre lágrimas que no recordaba haber derramado. Pasé 3 meses en una jaula. Me dijeron que pertenecía a alguien que quería romperme. Tú me ofreces compañía, igualdad, un lugar donde mi fuerza es valorada en lugar de temida. Lo acerqué. Sí, Carlos. Sí al lazo. Sí a ser tu luna. Sí a lo que venga después. El beso esta vez fue diferente, más profundo, reclamando una promesa sellada bajo la luz de la luna. La marca pulsó en respuesta y sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. El lazo encajó con un chasquido casi audible y de repente pude sentir todo lo de Carlos, sus emociones, su devoción absoluta, su feroz instinto protector y más profundo aún su amor. Yo también te quiero, le envié a través del lazo, maravillada por esta nueva forma de comunicación. Su oleada de alegría me dejó casi sin aliento. Nos quedamos abrazados mientras la luna subía más alto. 2 almas unidas por el destino y la elección, entrelazadas. Mañana traería la ceremonia formal, la política del consejo y las continuas amenazas de las manadas rivales. Pero esta noche, en este acantilado, dominando nuestro territorio, nos teníamos el uno al otro. Y de alguna manera, eso era más que suficiente. Era todo. Ven a casa, Luna, murmuró Carlos contra mi cabello. Déjame mostrarte la vida que vamos a construir juntos. Le tomé la mano sintiendo el lazo cálido y sólido entre nosotros, y juntos descendimos del acantilado hacia las luces del castillo
brillando en la distancia, hacia el propósito de la manada y un futuro que nunca había imaginado, pero que ahora no podía imaginar viviendo sin él. Hoy, si me preguntas, ¿valió la pena? No lo sé. A veces, la incertidumbre todavía me araña, la sensación de haber saltado a un abismo, pero luego siento el lazo, la presencia de Carlos, la lealtad de la manada, y pienso en el miedo que dejé atrás, en la María que creía que su destino era ser quebrada. Y entonces, quizás sí, quizás fue lo mejor, quizás simplemente es mi vida. Y eso no es suficiente al final.